Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Para nosotros, como siempre, es un privilegio volver a estar con ustedes aquí en FeTV, el canal de la misericordia, compartiendo el catecismo de la Iglesia Católica. Antes de continuar con el programa del día de hoy, vamos, como es nuestra costumbre, a anunciarle lo importante de la labor que FeTV está desempeñando. Para muchos de ustedes, por si no lo saben, FeTV es el canal no solo de la misericordia, sino también el canal de la Iglesia Católica. Por lo tanto, no tiene fines de lucro. Tiene la intención de poder ser autofinanciable, de poder sostenerse para que podamos llevar el Evangelio a todos los rincones de nuestro país y más allá. Pero para realizar esta obra maravillosa, como ustedes saben, necesitamos de cada uno de ustedes, para que todos como iglesia contribuyamos a que el canal pueda seguir adelante. ¿Cómo usted puede ayudar a que FeTV pueda seguir adelante? Bueno, antes de hablar de eso, en primer lugar sepa que FeTV tiene la mística, la forma de funcionar del voluntariado. Muchos de los que estamos acá somos voluntariado y por lo tanto no estamos cobrando ni estipendio, ni salario, ni viático para esto. La mayoría, la enorme mayoría del dinero que entra aquí básicamente es para sostener el canal, para mantener una pequeña planilla que es indispensable y necesaria y para los gastos propios de la operación del canal, como ustedes saben, ¿no? Energía eléctrica, los servicios públicos, la compra de equipo, el mantenimiento, todo lo que necesitamos para que el canal pueda seguir al aire como hasta ahora por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué decíamos? Si queremos contribuir al canal, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, la primera y definitiva es verlo, porque ¿quién pide contribuir con algo que no conoce? Algo que no sabe qué está haciendo, si está haciéndolo bien, si está haciéndolo mal. ¿Cómo uno va a enamorarse de la obra si ni siquiera le presta atención? Así que lo invitamos a que se apropie y se edifique con la programación que FeTV día con día prepara para cada uno de nosotros. La segunda realidad es importantísima, que es la oración. No solo para el canal, sino por cada uno de nosotros, por nosotros, nuestra familia, por el país y por las obras de la iglesia, para que Dios las haga fructificar, las bendiga y las proteja. Entonces es importante que en su oración personal, comunitaria, en la Santa Eucaristía, recuerde orar por FeTV. Y la última petición que le hacemos es que recuerde que necesitamos de los bienes materiales para poder seguir adelante. Usted póngase la mano al corazón y haga las donaciones que el canal requiere. Recordamos donaciones a nombre de la Fundación para la Educación en Televisión. ¿Cómo hacemos? Tenemos el Banco Nacional, como está apareciendo en pantalla en este momento, donde usted puede hacer el donativo que su corazón le indique o la cantidad que usted puede hacer. Y ahí aparecen los números de cuenta. Recuerde que el Banco Nacional tiene sucursales a lo largo y ancho del país. Tenemos también el Banco General. Como ustedes saben, el Banco General también tiene sucursales a lo largo de varias provincias y de provincia capital. También puede hacer su donativo a través de la banca en línea o directamente en el banco, apersonándose al mismo. Tenemos también en el Global Bank. Aquí también, como vemos en pantalla, también tenemos cuentas. En todas las cuentas se llaman Fundación para la Educación en Televisión. Fundación para la Educación en Televisión. FeTV. Esas son las siglas de FeTV. Entonces, definitivamente, ahí usted puede ayudarnos. También puede solicitar que se hagan cargos mensuales a través de la Visa, Clave o Mastercard. Y también un elemento importante, por medio de llamada. Usted puede llamar al 230-8030 y por medio de esto y al WhatsApp 6519-4731 y puede solicitar el servicio a domicilio, donde van a ir a pedirle a cada uno de ustedes, llevarle donde usted desee para que pueda usted hacer el donativo personalmente y el mensajero motorizado hará llegar el donativo aquí al canal. También usted sabe, a través de si usted tiene cuenta en el Banco General, a través de una aplicación del celular, que es la que llamamos nosotros el Yapi. Usted sabe que en el Yapi es una aplicación muy popular del Banco General, donde usted simplemente tiene que buscar no un número de teléfono, sino el directorio. Dentro del directorio de Yapi busca
FTV05 y ahí podrá usted definitivamente también hacer su donativo. Así que tiene muchas alternativas para poder contribuir con lo que su corazón le diga y también su bolsillo alcance. Y que recuerden, muchas pequeñas donaciones hacen una montaña de amor que logra que podamos seguir evangelizando. Dicho esto, vamos a entrar propiamente en materia y vamos a hablar de lo que el catecismo nos enseña, y estamos hablando específicamente de Jesús y estamos viendo el aspecto de su pasión. Y quedamos hablando de Getsemaní, que es un aspecto muy importante de la vida de Jesucristo. Vamos a pedirle a nuestro productor que por favor nos ponga el siguiente numeral del catecismo. 612, tenemos el numeral 612, la agonía de Getsemaní. El cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación de manos del Padre en su agonía de Getsemaní, Mateo 26, 42, haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses 2:8, Hebreos 5, del 7 a 8. Jesús ora: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, Mateo 26, 39. Expresa así el horror que representa la muerte para su naturaleza humana. Está, en efecto, como la nuestra, está destinada a la vida eterna. Además, a diferencia de la nuestra, está perfectamente exenta de pecado, Hebreos 4:15, que es la causa de la muerte, Romanos 5:12. Pero sobre todo está sumida por la persona divina del príncipe de la vida, Hechos 3:15, del que vive. Apocalipsis 1:18, Juan 1:4, 5 y 26. Al aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre, Mateo 26:42, acepta su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Bueno, la palabra Getsemaní se convirtió en el vocablo cristiano, el vocablo católico, como un momento de tribulación, un momento de tristeza, un momento de prueba. Entonces sí, de hecho, algunos místicos, algunos hablan del Getsemaní que podemos vivir nosotros en nuestras vidas, haciendo referencia al que nuestro Señor padeció. Es importante que nos pongamos en el siguiente contexto. Cuando Jesús acepta la voluntad del Padre y la pasión, hay un momento después de la última cena donde siente una turbación especial. En ese momento los evangelios lo describen: tengo una tristeza de muerte, tengo un dolor grande, tengo angustia. Son algunas de las expresiones que se usan. Si usted busca en los distintos evangelios, va a ver que se usan diferentes expresiones para ver, podríamos decir, el cambio radical que de repente siente Cristo. Y en ese momento Él le pide a sus apóstoles que lo acompañen. Pero fíjense una cosa importante. En ese momento Jesús no le pide compañía simple y llanamente para estar junto a Él, para escucharlo expresar o ser extrovertido con su dolor, con su angustia, como muchas veces pasa con nosotros, ¿no? Queremos compañía para que nos escuchen, para uno desahogarse. No. Lo interesante es que Jesús en ese momento lo que le pide a sus apóstoles no solo es la compañía física de estar ahí, sino también el hecho de que oren al Padre. Y incluso le dice que la carne es débil. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil, que hay que orar. Entonces, un aspecto importante de nuestra espiritualidad que nos enseña Getsemaní es que la forma de acompañar a Jesús no es simplemente una presencia o un pensamiento, es la oración. Entonces, para poder entrar en esa espiritualidad de acompañamiento, en esa espiritualidad, por decirlo de alguna manera, de consolar a Jesús, de estar con Jesús, es en la oración. De ahí viene un concepto que se aplica hoy día con frecuencia, que es ese concepto de estar con Jesús en el Santísimo al menos una hora. Algunos le llaman de guardia, otros llaman de compañía, de oración, pero ese concepto de estar con Jesús
consolándolo, de estar acompañándolo, viene de esa espiritualidad, de que los apóstoles nos representan a cada uno de nosotros, que en generaciones continuas vamos a estar en oración, acompañando a Jesús en su dolor, siendo leales con Él, siendo agradecidos. Entonces, recordemos que en ese pasaje de Getsemaní, Él le cuestiona a sus apóstoles, no han podido velar ni siquiera una hora conmigo. De ahí surge el concepto de la hora como básica para estar con Jesús en oración. Entonces, esto es importante visto desde el punto de la interpretación de los acontecimientos bíblicos a nuestra espiritualidad, a lo que vivimos nosotros hoy en día. El otro aspecto importante que queremos vislumbrar es que este cambio de que Jesús empieza a sufrir esa angustia tiene un ingrediente muy importante. Es uno de los pasajes que definitivamente en los estudiosos dicen que da credibilidad al Evangelio, porque efectivamente los apóstoles pudieron haber ocultado ese aspecto porque era fácil creer que Jesús era hombre, pero decir que era verdadero Dios, eso entrañaba una dificultad. Y presentar Getsemaní como un momento de este abatimiento tan grande en la que Jesús llegó a decir, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Ahí se veía clarísimo la humanidad de Cristo, se veía clarísimo su vulnerabilidad, no solo física, sino diríamos también psicológica, emocional. Él estaba realmente abatido. Por eso es importante que veamos en Jesús no a Superman, como siempre me gusta decir, no a alguien invulnerable, que no le hace daño nada, que no es capaz de entristecerse, que no es capaz de dolerse, que no es capaz de sentirse abatido, entristecido, golpeado. Sí, ahí nos muestra Jesús su humanidad, que no se ahorró nada. No dijo, no, como yo soy Dios y el omnipotente encarnado, yo no tengo que pasar por esas miserias de lo propio de los hombres, de sentirse triste, vulnerable. ¿Cuántos de nosotros pecamos de soberbia y no queremos sentirnos vulnerables ante nada ni ante nadie? Y a mí nadie me derriba, a mí nadie me cuestiona, a mí nadie me puede hacer temblar porque yo soy firme como una roca. Sin embargo, vemos a Jesús en una actitud, siendo Dios, vulnerable. Y incluso tan vulnerable que pide a sus discípulos que lo apoyen. Y, para excepción de él, se quedan dormidos. Podríamos explorar que hay dos vertientes importantes en Getsemaní. Una vertiente que tiene que ver con nuestra espiritualidad. Y nuestra espiritualidad tiene que entrar por ese Getsemaní y saber que vamos a vivir esa debilidad a tal punto que vamos a tener que pedirle al Padre en algún momento, yo quiero que me quites esta situación, yo quiero que me quites esta dolencia, yo quiero que me quites esta enfermedad, yo quiero que me quites este dolor, no solo físico sino emocional, pero al final la espiritualidad de Cristo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces ahí está, no se trata que no le pidamos al Padre que alivie nuestro dolor, que en muchas ocasiones lo hace, pero no lo va a hacer en todas. Vamos a tener que vivir nuestro Getsemaní. Y antes de cerrar este bloque, quiero decirles que después de este cambio que vamos a tener pronto, en la siguiente etapa vamos a hablar de por qué Jesús sufre este cambio, este abatimiento y esta tristeza. No se vayan, quédense con nosotros. Muy hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente y estamos hablando del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el numeral 613 y estamos hablando de la muerte de Cristo, 612, y estamos hablando en esta ocasión de Getsemaní. Quería hacer una anotación antes de pasar al siguiente numeral. Un aspecto importante de Getsemaní está en el hecho de que Jesucristo, como decía,
sufre un abatimiento. Y ese momento difícil en el que él está nos demuestra que no es malo sufrir esa realidad. Hay gente que hoy día presenta como que nosotros tenemos que tener una vida total y absolutamente al margen del sufrimiento, que todo debe ser positivo, que si eres positivo y piensas positivo, siempre va a ser éxito, siempre vas a estar alegre, siempre va a estar bien. Es una fantasía, eso no es verdad. Y muchas veces cuando no queremos vivir esa realidad y no vemos el Evangelio en toda su integridad, partimos de esa premisa. Pero Señor, si yo estoy contigo, si yo voy a la iglesia, si yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto? Pero si es que no hubo ningún contrato, dígame, explíqueme, ¿dónde está el contrato? ¿Dónde dice el Evangelio que todo va a ser color de rosa, que no va a haber muerto, que no va a haber enfermedad, que no va a haber dolor? ¿Dónde dice eso? Al contrario, dice que el que quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Entonces, tengamos cuidado porque muchas veces algunos perdemos la fe porque ante la vicisitud del tiempo nos creamos una fantasía de que el encontrarse con Dios y de estar con Dios va a ser sin Getsemaní. El otro aspecto importante que queremos nosotros destacar de lo que estamos hablando es de que Jesús sufre este abatimiento por dos realidades. Una, definitivamente por el peso de nuestros pecados. Recordemos que Jesucristo, el que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros, dice San Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo sufre dos angustias fundamentales. Una angustia definitivamente humana por la que él no quería morir físicamente. Pero la otra angustia que es al recibir el peso de nuestros pecados, empieza a sufrir de alguna manera las consecuencias de ese pecado. Empieza a sufrir ese dolor. Y también es de nuestra espiritualidad entender que ahí también, aunque no lo dice el Evangelio, Satanás tiene que haber aprovechado ese momento de vulnerabilidad de Jesús para ensañarse con él y presentarle todas las tentaciones posibles. Y algunos algunos analistas explican de que ¿qué tentación pudo haberle dado? Como Jesús no tiene el pecado original y no tiene la concupiscencia, no era como a nosotros que nos hubiera presentado pecados de soberbia, de lujuria, de gula, no. ¿Qué pecado? Bueno, muy probablemente lo que se especula, porque es una especulación, los pecados a los que Satanás era precisamente a un supuesto fracaso de su redención, a una ingratitud innata de la humanidad, de hacerle ver que para qué esforzarse tanto por una humanidad ingrata que no va a aprovechar, gente que, o tal vez le pudo haber mostrado gente que iba a rechazar hasta el final la oferta de salvación, qué sé yo, se especula, porque efectivamente Jesús no tiene concupiscencia, así que los pecados de la carne no eran con los que lo iba a tentar. Entonces sí, hubo una lucha en la oración, una lucha en la que se convierte en signo de nuestra lucha con nuestros pecados, cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos abatidos, cuando nos sentimos tentados. Ahí está esa batalla, ahí está Jesús con nosotros en Getsemaní, cuando pareciera que las cosas no valen la pena, cuando pareciera que las cosas están contra la corriente, que somos minoría, que nadie nos quiere o muy pocos aceptan el mensaje que lleva a la iglesia, cuando pareciera que todo está en nuestra contra, cuando somos vapuleados, bueno, estamos en nuestro Getsemaní. Entonces ahí Jesús nos enseña que estamos en oración. También el otro aspecto es que cuando también, ¿por qué no?, sufrimos por el peso de nuestros pecados. Todos nosotros sabemos lo que pesa en la conciencia, lo que duele en el corazón una vez hemos caído en el pecado. Cuando por el dolor que hemos causado, por el daño que nos ha hecho a nosotros mismos y a los demás. Por tantas razones, el pecado también duele. Dice algunos que el diablo, cuando te incita a pecar, te quita la vergüenza y que cuando pecas, entonces
te la devuelve y Él es la voz que muchas veces suena en nuestro oído: Dios no te va a perdonar esta, o de esta no te vas a salir, o no te van a perdonar, o mira a la gente cómo te odia. ¿Para qué? Para que entremos en desesperación y dudemos de la misericordia de Dios. Entonces, todo ese proceso que muchas veces sufrimos cuando podemos caer en un pecado o cuando la conciencia nos remuerde, estamos en Getsemaní. ¿Y qué nos dice Jesús? Orar. Orar. No es el momento de escondernos como Adán y Eva cuando se sentían pecadores, sino salir al encuentro de Dios y orar y presentarnos ante Jesús con toda nuestra miseria. Y dice: mire, este soy yo. Aquí estoy con todas mis miserias, pero vengo ante ti confiando en tu misericordia, como dice una coronilla: Jesús, en ti confío, o en vos confío, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y acudamos, como dice otra oración, a su santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Entonces, a ese también vamos a vivir en nuestra vida, ese Getsemaní que va a tocarnos en algún momento o a lo largo de la vida. El otro aspecto, el otro numeral que vamos a ver es el numeral 613. Vamos a pedirle a nuestro productor que nos ponga el numeral 613, que ya es otra temática. Dice: la muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. La muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres. 1 Corintios 5:7, Juan 8:34 y 36. Por medio del Cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, 1 Pedro 1:19. El sacrificio de la nueva alianza. 1 Corintios 11:25, que devuelve al hombre la comunión con Dios. Éxodo 24:8. Reconciliándole con Él por la sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Entonces, sí, efectivamente, el sacrificio de Cristo, como nos presenta aquí el catecismo y quiere hacer hincapié, de que no va a hacer falta otros sacrificios, sino que el sacrificio de Cristo es único y sobreabundante. Y el solo sacrificio de Él es suficiente para pagar los pecados de toda la humanidad y mucho más. Entonces, por eso es importante que tengamos presente que la misericordia de Dios no se agota. La humanidad entera no es capaz, con todas sus malicias, con todos sus pecados, de agotar la misericordia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios. No podemos hacerlo. No podemos. Y el que le diga lo contrario es mentiroso. Entonces usted dirá: ¿en qué es lo que pasa en realidad? Bueno, pasa en realidad que nosotros, con una frase que me pareció genial del Papa Francisco, decía que los seres humanos somos los que nos cansamos de pedir perdón. O dicho de otra manera, Dios no se cansa de perdonarnos. Nosotros nos cansamos de pedir perdón. Y eso es lo que realmente pasa. Dios no puso límite al perdón que Él nos va a dar, solo el momento de la vida terrena. Cuando termina nuestra vida terrena, ahí terminó la oportunidad de pedir perdón. Pero mientras estemos en esta vida terrena, Dios nos perdonará las veces que sea necesario. La misericordia de Dios no se detiene, ni tiene límite. Entonces, nunca escuchemos la voz del tentador que nos dice que Dios no va a perdonar, o que esto que hiciste es imperdonable, o que Dios hasta cuándo va a estar perdonándote el mismo pecado. Nada de eso. Hay gente que, por ejemplo, no va a confesarse o deja Dios porque dice: voy a decir los mismos pecados. ¿Qué va a pensar el padre o qué va a pensar el confesor que siempre voy a confesar lo mismo? Esa es una tentación, hermanos. Es una tentación. ¿Qué va a pensar el confesor? Bueno, lo que somos pecadores, que somos débiles. Probablemente a él le pasa lo mismo. Él va a confesarse de lo mismo. Entonces, no vamos a caer en ese error. Entonces, el sacrificio sobreabundante de Cristo lo estaríamos desperdiciando, lo estaríamos, como decimos, echando por tierra la sangre de Cristo si no aprovechamos el don de su misericordia y de su perdón, que es lo que tenemos a la disponibilidad, a la cercanía de un sacramento, de la confesión. Es importante. Aprovecho también para decir de que muchas veces olvidamos, tal vez con alguna frecuencia, de que el otro sacramento de la curación, de la sanación, es el sacramento de la unción para los enfermos, que muchas veces también olvidamos,
cuántas personas están encamados o están en una situación difícil o están en peligro de muerte y olvidamos ese maravilloso sacramento para estas personas, incluso personas que están inconscientes o personas que no están, digamos, totalmente cabales por alguna razón de la enfermedad, lo que sea, pueden recibir la unción de los enfermos, que es un medio por el cual la Iglesia le otorga la curación material y espiritual, si así Dios lo quiere. Entonces es importante. Ese también es un medio para que reciban estas personas la misericordia de Dios. Entonces, dicho esto, entonces es importante reconocer, saber de que el sacrificio de Cristo, ¿no?, está al alcance de nuestra mano. Solo tenemos que tener fe en su amor y en su misericordia. No importa las veces que vamos a caer. La importante son las veces que nos levantamos. Y hay que ser valiente para levantarse. Son los cobardes, son los que se quedan en el piso. La valentía no consiste en decir que yo nunca he fallado, que yo nunca me he equivocado. No. La valentía consiste en levantarse. ¿Qué son los santos? Pecadores arrepentidos. A excepción de la Virgen María, ¿qué santo no cayó en pecado? Observen los apóstoles. Miren, una cosa importante que debemos vislumbrar. El Evangelio es un condensado de todos los errores, pecados, situaciones anómalas que hicieron los apóstoles. Dígame, le reto, léase el Evangelio y muéstreme un pasaje donde los apóstoles quedan como héroes. Siempre se equivocan. Miren si esos hombres eran humildes. Increíble. La iglesia se construyó, la predicación se construyó en base a los errores. Hemos pasado siglos hablando de los errores de Pedro, los errores de Santiago, los errores de Juan, cómo metieron la pata aquí, cómo dijeron esto, y la predicación que se basa, decirnos nosotros que esos hombres santos cometieron innumerables equivocaciones frente a Cristo, se comportaron egoístas, se comportaron mezquinos, pero mire una cosa que no apreciamos, la humildad de estos hombres. El Evangelio es la predicación de todo lo que Cristo tuvo que soportar de ellos. Ellos hubieran podido decir, vamos a eliminar todo esto, vamos a contar las veces que, porque tuvo que haber habido ocasiones donde las cosas estaban bien, pero no, ¿qué cuentan? Todas las veces que se equivocaron. Mira Pedro, el primer Papa, muestra todas las más feas donde lo regañan y lo dejan en mal, hasta Satanás le llaman. ¿Para qué ese acto de humildad enorme de estos hombres que escribieron el Evangelio después que Jesús ascendió al cielo? Lo hacen para demostrarnos a nosotros que no son nuestros errores, nuestras caídas, nuestros pecados, nuestras equivocaciones, nuestra soberbia, lo que nos va a apartar de Cristo, sino el no querer ponerlos a su misericordia. Entonces, ahí vemos, eso es el Evangelio. San Pablo, ¿qué hace? Decir que él es el último, que él es el peor de los apóstoles, que él es como un aborto, y contar abiertamente cómo persiguió a los demás y cómo todas las miserias que tuvo. Cuenta abiertamente que él tiene un ángel de Satanás que lo abofetea y lo humilla. Entonces, estos hombres llenos del Espíritu Santo no ocultaron sus flaquezas, sus pecados, pero sobre todo querían darnos el ejemplo de que Dios, cuando hablamos de la pasión, cuando hablamos del sacrificio, cuando hablamos de Getsemaní, lo que Dios vino a darnos es cada día una nueva oportunidad de empezar de nuevo, de pedir perdón, de reconciliarnos con Él y hacer un nuevo esfuerzo. Y saber que lo que Dios nos pide es que no nos desanimemos en la batalla, que no paremos. Vámonos al cambio y en el siguiente cambio vamos a escuchar un resumen que hace Monseñor Munilla sobre el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que habla precisamente de Getsemaní.
Muy hermanos, estamos en el último bloque y vamos a ahora ver el reportaje, que es un comentario que hace Monseñor Munilla sobre el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, específicamente sobre el tema de Getsemaní. Veámoslo. Número 121 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué sucede en la agonía del huerto de Getsemaní? En el huerto de Getsemaní, a pesar del horror que suponía la muerte por la humanidad absolutamente santa de aquel que es el autor de la vida, la voluntad humana del Hijo de Dios se adhiere a la voluntad del Padre. Para salvarnos acepta soportar nuestros pecados en su cuerpo, haciéndose obediente hasta la muerte. Llama la atención que el compendio reserve un punto para el episodio de Getsemaní. Y además es curioso que todos los evangelios refieren el episodio de Getsemaní como un momento en el que tenemos que descalzarnos, como cuando alguien entra en un lugar sagrado, tiene que descalzarse y contemplarlo conmovido. Fijaros, digo bien, alguno igual le ha dicho, no, creo que el obispo se equivoca porque no lo dicen los 4 evangelios, pues me reafirmo y ahora intento un poco demostrarlo. El evangelio de Mateo 26, 38, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Triste hasta la muerte. Marcos 14, 33, empezó a sentir espanto y angustia. Y les dice, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Espanto y angustia, triste hasta la muerte. Lucas 22, 44, y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas de sangre. Yendo a ellos les encontró dormidos y les dijo, velad conmigo. Fijaros, qué términos tan cruentos, ¿no?, que vienen como a significar la agitación, la prueba interior que Jesús estaba pasando en Getsemaní. Y decía que alguno igual diría, bueno, pero el Evangelio de San Juan no recoge esa angustia de Jesús en Getsemaní, la recoge de otra manera. Es verdad que habla del prendimiento y en ese momento, en el episodio del prendimiento, no lo refiere, pero antes de la última cena, del capítulo 12 de San Juan, versículo 27, hay un episodio que obviamente nos recuerda a esta agitación. Dice, ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, pero si para esto he venido. Padre, glorifica a tu Hijo. Y dice entonces el Evangelio que se escuchó una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo, ¿no? Bueno, pues en Getsemaní se está subrayando un momento de gran prueba de Jesucristo, un momento en el que Él está sintiendo un tedio, angustia, tristeza, en el que está siendo probado, siente un gran desgarro interior. Primero porque es verdadero hombre, y como verdadero hombre que es, tiene un instinto de supervivencia, y la muerte, pues tiene en él un rechazo como tiene en cualquiera de nosotros, ¿no? Que sepáis que han existido unos casos referidos en condenados a muerte en Estados Unidos, en los cuales se ha referido el grado de angustia tan grande que han vivido la víspera de su ejecución, y se ha podido datar y constatar algún caso de algún condenado a muerte que ha llegado a tener pues, un episodio parecido al que se refiere aquí en el Evangelio, como de sudar algo que parecían gotas de sangre por el grado de angustia y de agitación interior. Pero también no se trata únicamente de luchar por su instinto de supervivencia, es que está siendo tentado. Es que después de aquellas tentaciones del desierto, cuando el demonio fue vencido, el Evangelio dice, y el demonio se retiró hasta otra ocasión, una ocasión que sin duda está aconteciendo también en Getsemaní, cuando Satanás está intentando apartar a Jesucristo de su camino mesiánico. Está intentando mostrarle cómo habrá tantas almas que van a despreciar su sangre redentora. Satanás está intentando desalentar a Jesucristo. ¿De qué va a servir tu entrega? Mira cuántos te van a negar, mira cómo tantísimos, ¿no?, despreciarán
tu sangre, ¿de qué va a servir? Es un momento en el que Satanás aprieta, sabe que es su última oportunidad, ¿no?, para separarle a Cristo de la voluntad del Padre. Y ese es el momento en el que Jesús pronuncia, ¿no?, como dice ese Evangelio de San Juan, pero si para esto he venido, esta es mi hora, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que no se haga mi voluntad. Y es un momento en el que Jesucristo, de una manera muy explícita, dice, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, hágase, hágase. Es el hágase de Cristo a la voluntad del Padre, que repara el hágame de Adán en el pecado original. En el fondo, ¿en qué consiste el pecado original de Adán y Eva? Pues es un anteponer mi voluntad a la de Dios. Por eso digo eso de hágame. Y sin embargo Jesús está diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hágase. Y es ese sí a la voluntad del Padre el que nos está redimiendo. Esa batalla que Jesús vive en Getsemaní la volverá a renovar en la cruz. Pero ya antes de ascender a la cruz, en ese momento de Getsemaní, él ya ha asumido, ¿no?, ha experimentado el tedio, el desgarro, la tristeza, y se ha sobrepuesto a ella en un sí a la voluntad del Padre. No se ha dejado arrastrar por sus sentimientos, por esos sentimientos de desánimo, sino que su voluntad ha sido la de confiar y abandonarse en los brazos del Padre, que le ama eternamente. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa, en la parte final, Catequesis Viviente. Y vamos a pedirle a nuestro productor que nos ponga el último numeral para que hablemos del sacrificio de Cristo como único. 614 dice, este sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios. Ante todo es un don del mismo Dios, Padre. Es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos consigo. Al mismo tiempo es ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre, que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo para reparar nuestras desobediencias. Bueno, aquí vemos un concepto importante de nuestra espiritualidad, y es lo que queremos dejar de notar y dejar en claro. Y primero, el hecho de que Jesucristo se diga que es el único sacrificio también nos muestra un aspecto importante, que es lo que lo dice el libro de los Hechos. No hay otro nombre por el cual podamos salvarnos. Y esto tiene un sentido importante. ¿Por qué? Porque hoy día, lamentablemente, caemos en una especie de sincretismo. ¿A qué llamamos nosotros sincretismo? Es cuando hacen mezcla de creencias. Entonces, personas con buena intención, tal vez un poco confundidas, caen en creer que hay que completar el cristianismo, que hay que completar lo que Cristo hizo, y entonces quieren mezclarlo con filosofías ajenas, ¿ve? Y lo quieren con budismo, que quieren con Feng Shui, con creencias hinduistas y con algún otro tipo de creencia o pensamiento ajeno a Jesucristo. Jesucristo y su sacrificio es el único medio por el cual nosotros podemos obtener la salvación, y es no suficiente, es sobreabundante. Por eso San Pablo decía que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces es una ofensa grave a Dios y al sacrificio de Cristo que nosotros pretendamos mezclar nuestra fe con otras cosas, o pretendamos que ahí vamos a encontrar la plenitud practicando cristianismo y otras creencias. Entonces, he ahí la gran diferencia, porque pensamos que es que lo que pasa es que el cristianismo es una creencia más. Somos católicos y vemos esto de esta manera, ¿sí? Cuando nosotros creemos firmemente que todo el que llegue al cielo va a ser por Cristo, no hay otro.
Si hay la gente que no cree en Cristo hoy en día y muere en esa situación, si se salvan es por Cristo, no por otro. No es porque él fue budista o musulmán o hinduista, a través de esa religión se van a salvar. No, se van a salvar por Cristo. No hay otro medio. El que se salva, no importa si en esta vida fue cristiano, fue católico o fue de otra religión, se va a salvar por Cristo. No hay otro medio. Dios sabrá el medio como que le da la gracia y cómo lo va a juzgar. Pero no es por practicar su religión. Eso es una falsedad de toda falsedad. Así que lo que hacen los misioneros es procurar en que las personas conozcan el gran misterio de Cristo. El otro aspecto importante de este concepto del sacrificio único y pleno de Cristo es el hecho de que, así mismo como decimos que no requiere añadiduras ni nada, también es importante saber el que nos dice el catecismo, que es la obediencia al Padre. Entonces, Jesucristo permite que nosotros nos asociemos a su cruz, a su obra de obediencia. Entonces, Él viene a nosotros a darnos, como dice San Pablo, el querer y el hacer. Es decir, nos da el deseo de obedecer a Dios y nos da la fuerza para hacerlo a su gracia y unidos a Él, para que nosotros podamos, uniéndonos a Cristo, poder ofrecer un sacrificio de obediencia, que es lo más importante, no es lo material. Lo material tiene que ser un reflejo de nuestra obediencia interior, que es lo más importante. Es lo más importante. Entonces, nuestra obediencia a Dios igual a Cristo, ¿no? Me refiero, no igual, obviamente, en un plano de igualdad matemática, me refiero a igualdad o semejanza, por decir más, de nuestra semejanza, es el camino de nuestra espiritualidad. Entonces, por eso decimos, como dice la carta a los Hebreos, no tengo holocausto ni sacrificio, ¿no? Pero me diste un cuerpo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero nuestra espiritualidad básica y fundamental, elemental, es saber que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre de nuestra vida. ¿Cuál es mi sacrificio agradable a Dios? Es hacer todo lo que Dios le agrada, hacer todo lo que Dios quiere en mi vida, inclusive aunque no me agrade. Ahí vemos el tema de Getsemaní. No me agrada obedecer a Dios. No me agrada, eso no es nada malo. Algunas personas piensan que la espiritualidad es que a mí me agrade hacer siempre lo que Dios quiere. No, miren a Jesús en Getsemaní, no me agrada. Así es que ofrecer mi voluntad y alinearla a la voluntad de Dios. Ha sido un verdadero privilegio poder compartir estos 3 numerales del catecismo con ustedes aquí en este programa Catequesis Viviente. Esperamos que se mantenga aquí en la sintonía de FeTV, el canal de la misericordia. En cuanto a nosotros, nos vemos próximamente en otro programa más y le deseamos a todos que el Señor los bendiga. Hasta pronto.